Pensamiento del día, jueves 20 de febrero. Descubrir el verdadero ser del otro. El verdadero arte de amar emerge por entero del Evangelio de Cristo. Por eso, ponerlo en práctica es el primer paso, imprescindible, que hay que dar para poder desencadenar esa revolución pacífica, pero tan incisiva y radical que cambia todo. Es un arte que nos compromete con fuertes exigencias. Es un arte que exige que se superen los horizontes estrechos del amor simplemente natural, orientado muchas veces casi exclusivamente a la familia, a los amigos. Aquí el amor tiene que dirigirse a todos, al simpático y al antipático, al compatriota y al extranjero, al de mi religión y al de otra, al de mi cultura y al de la otra, amigo o adversario. Hay que amar a todos como hace el Padre del Cielo. Este amor no está hecho solo de palabras o de sentimientos, es concreto. Exige que nos hagamos uno con los demás, que en cierto sentido se viva el otro en sus sufrimientos, en sus alegrías, en sus necesidades, para comprenderlo y poder ayudarlo eficazmente. Este arte de amar, vivido por varias personas, lleva luego al amor recíproco, en familia, en el trabajo, en los grupos, en la sociedad. Amor recíproco, perla del Evangelio, mandamiento nuevo de Cristo que construye la unidad. Chiara Lubich, El arte de amar. Palabra de vida, febrero de 2025. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. De la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich, solo lo difundimos lo más fiel posible.